debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Se pueden sentar, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y sabemos que Dios a través de las Escrituras nos habla a nuestro espíritu, a nuestro conocimiento y a nuestro entender. Porque en momentos de debilidad o en momentos de aflicciones o de batalla, siempre Dios mueve lo que tenga que mover para que una palabra llegue a tu espíritu de parte de Dios. En el momento que menos tú piensas, Dios utiliza un vaso, una vasija o un instrumento inspirado por el Espíritu Santo, y esa palabra es la que habla a tu corazón y a tu entender. Estoy predicando en esta tarde bajo el tema Descansa en Dios. Lamentablemente muchos, y estamos secularmente viendo en estos tiempos, aún incluso los hijos de Dios están en procesos o en batallas, en aflicciones, en dificultades y enfermedades, y solamente, aleluya, se basan en lo que ellos, en las emociones o en lo que ellos están sintiendo muchas veces, pero no se dejan, aleluya, seducir por una palabra poderosa que es la que cambia el pensar, que es la que cambia la manera, aleluya, de muchas veces visualizar o ver lo que está pasando en tu vida. La palabra de Dios viene, aleluya, a tratar con el hombre, a tratar con tu necesidad. La palabra del Señor cambia la situación o el esquema. La palabra de Dios es la que lleva a la necesidad del hombre. Por eso estoy predicando bajo el tema Descansa en Dios. Hoy lamentablemente muchos de los hijos de Dios andan turbados, aun cuando vienen las enfermedades, se les olvida el Dios que le están sirviendo. Muchas veces, aleluya, llegan a un estado, aleluya, de ansiedad, llegan a un estado de crisis, no quieren orar, no quieren leer la palabra, no quieren buscar presencia de Dios, porque la situación, si la misma palabra te está diciendo en 2 de Corintios 12:9, que en tu debilidad, que en tu necesidad, Dios se va a mover, Dios va a obrar, Dios es el que cambia el panorama, Dios es el que cambia el diagnóstico, Dios es el que cambia, aleluya, tu forma de pensar, Dios cambia la forma de cómo tú estás viendo el problema. Pero hoy lamentablemente muchos se confunden, porque así nos tiene el enemigo, atados, confundidos, con vendas en los ojos. No creen, aleluya, en que una palabra de parte de Dios cambia la historia. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Lo que pasa es que hoy en día se aferran más a las debilidades, se aferran más, aleluya, a los pronósticos o a lo que el enemigo, aleluya, ponga en el camino. Hay tropiezos que vienen, aleluya, a detener el plan de Dios. Hay situaciones que el enemigo, aleluya, permite en tu vida para hacer un desastre en tu vida. Pero Dios viene a través de la palabra en esta hora a decirte, aleluya, que tú te sacudas en el espíritu, que tú, aleluya, empieces a ver las cosas en el espíritu, que tú te muevas en el espíritu, que tú sientas el poder de Dios a través de la palabra. La palabra te va a cambiar, la palabra te va a sanar, la palabra te liberta, la palabra te restaura, dice la palabra del Señor. Ay, santos, aleluya, me gloriaré, aleluya, más en mi debilidad, porque cuando tú eres débil, dice la palabra, fuerte soy. Si tú tienes a Dios, aunque te sientas desanimado, aunque te sientas que el enemigo va contra ti, te pones ante la pared, ante las circunstancias, aunque te sientas con dolores en tu cuerpo, la palabra del Señor dice que Dios es, aleluya, tu proveedor, que Dios es tu poder, que Dios, aleluya, es el que restaura lo que está quebrantado. Dios es el que sana tu cuerpo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya.
Dios le dijo a Pablo, aleluya, el apóstol Pablo, santo, aleluya, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lamentable muchos, aleluya, no están creyendo en el poder que tiene, aleluya, el poder de Dios en medio de su palabra. Se confunden, andan atados, andan pensando en pensamientos inicuos, pensamientos, aleluya, que no tienen que ver con la palabra. Pero el Señor te dice en esta tarde, bástate de mi gracia, aleluya, porque Dios hoy en día te entregará sobre tu vida el poder de creer, el poder, aleluya, de creer en su palabra, porque dice la palabra que la palabra de Dios es vida, aleluya, para aquellos que la escuchan. Esa palabra es la que te va a quebrantar en los momentos difíciles, pero es la que te va a confortar en el momento de tu debilidad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, que cuando tú eres débil, dice las escrituras, que Dios te fortalece de una manera que tú dices, wow, cuando más me siento débil, en el espíritu adentro de mi alma hay algo, aleluya, que tiene que pelear contra los gigantes espirituales. Hay algo que físicamente tú te levantas debilitado, pero hay una fuerza sobrenatural dentro de ti, aleluya, que es el espíritu que mora dentro de ti. Te dice, no es tiempo, aleluya, de tú echarte en un sillón, de echarte en una cama a lamentarte lo que el enemigo está poniendo delante de ti. El espíritu, aleluya, está dispuesto a pelear contra todas esas acechanzas del enemigo y Dios te dará la victoria. Estoy predicando bajo el tema, aleluya, descansa en Dios. Muchos, aleluya, en vez de descansar en Dios, descansan, aleluya, en el teléfono. Muchas veces, aleluya, cuando viene la crisis, cuando viene la debilidad, cuando viene el problema, cuando viene el pecado que acecha tu vida, rápido cogen el teléfono y a veces están hasta 1 hora, 2 horas hablando sandeces, y en vez de ir, aleluya, a la fuente que es la palabra de Dios, la fuente de vida, el único que te habla cuando tú estás en la necesidad es el Espíritu de Dios, es el que te va a entregar una palabra. Yo, aleluya, testifico a través, aleluya, de estas escrituras que muchas veces me he sentido, aleluya, sin fuerza, desanimado, pero tan pronto uno abre la palabra, el Espíritu de Dios, aleluya, que es la boca, aleluya, de Dios en la tierra, la palabra habla a tu entender y tú dices, wow, Dios mío, eres tú el que conoces mi necesidad, eres tú, aleluya, el que conoces por lo que yo estoy pasando. Dios te entrega una palabra de poder, Dios te entrega sobre ti una palabra que cambia tu historia. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Otros, aleluya, se aferran en la televisión, viendo películas. Cuando algo, aleluya, las películas en la televisión no llenan tu vida espiritual. Las películas en la televisión, aleluya, no llenan, aleluya, la necesidad del espíritu. Porque lo que es del espíritu, al espíritu ves y llegas, aleluya. No puedes, aleluya, algo echar dos fuentes, espíritu y carnal. Te tienes que decidir, aleluya. Lo del espíritu busca lo espíritu y lo carnal buscará lo carnal. Si tú te levantas en la mañana y en vez de conectarte con el reino, porque si tú andas en el espíritu, porque si tú andas con el rey, se supone, aleluya, que lo primero que tú haces es conectarte con el reino de los cielos, aleluya. Lamentablemente hoy en día se levantan en crisis, se levantan en prueba y en vez de ir a los pies del maestro buscando la presencia y la llenura del espíritu, van a la televisión. Allí está, aleluya, los programas para ver y se meten 1, 2 horas, aleluya, cuando la llenura del espíritu viene a través de su presencia y de su palabra. Es la que te va a confortar en los momentos de crisis. El Señor te dice que en mi debilidad, aleluya, Dios se perfecciona.
Es el poder de Dios, aleluya. Cuando llega Dios a la vida del creyente, lo cambia. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, necesitas conectarte pero más con el reino. Si tú quieres agradar a Dios en todo tiempo, desconéctate de las cosas que a Dios no le agrada y conéctate con el reino. Conéctate, aleluya, en la presencia del Santo de Israel. Si tú quieres ver el panorama, si tú quieres ver la historia diferente, si tú quieres ver un matrimonio restaurado, unos hijos llenos del poder de Dios, desconéctate del mundo y acércate a la presencia del Santo de Israel. Por eso, aleluya, estoy predicando bajo el tema descansa en Dios, aleluya, porque muchos erróneamente descansan en cosas que no llenan espiritualmente al Hijo de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios te fortalece. Muchas veces, aleluya, Dios permite la situación en tu vida, pero no es para que, aleluya, te eches a perder. Dios permite la situación en tu vida para que tú aprendas que en tu debilidad, aleluya, tú te aferres a la palabra de Dios, tú te aferres al propósito de Dios, tú te aferres, aleluya, al Dios que tú le estás sirviendo. Oh, gloria a Jesús. En momentos de prueba, en momentos de crisis, aleluya, que muchas veces Dios lo permite, aleluya, con un propósito, y es para que tú te acerques a depender de Dios y no de los hombres. Lamentablemente, cuando Dios permite la circunstancia en tu vida, muchas veces en vez de buscar de Dios, en vez de aferrarte a las cosas espirituales, te aferras a las cosas que a Dios no le agrada. Pierdes más el tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay una cosa muy importante, aleluya, que en tu debilidad, oh, gloria a Jesús, cuando ya tú no tienes fuerza, cuando tú dices, wow, siento que lo estoy perdiendo todo, siento que ya no puedo, que el problema, que la situación, que aleluya, que esta tormenta me está absorbiendo, aleluya, la fuerza. El Señor dice, hay un lugar para ti. Y el lugar es la presencia de Dios. El rendirte a los pies del Maestro cuando tú no tienes fuerza. Y allí cuando tú sales de la presencia de Dios de rodillas, clamando a Dios, aleluya, cuando tú sales ahí, yo te garantizo, aleluya, que tú no sales igual. Sales diferente, con nuevas expectativas del Dios Todopoderoso. Porque Dios, aleluya, se lleva tu carga, se lleva tu debilidad. Porque Él está en el poder de las fuerzas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Es creer en Dios, aleluya. Cuando venga la adversidad, vete al mejor lugar. Mira el mejor lugar, a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas a la presencia de Dios, allí hay quietud. Allí hay una quietud, aleluya. Allí no hay problema, allí no te duele nada. Allí, aleluya, se siente el fluir del Espíritu acariciándote, aleluya. La visitación del Espíritu de Dios sobre tu vida y te fortalece, te refuerzas, aleluya. Dice la palabra del Señor que Él te da las fuerzas como el búfalo y te lleva a las alturas como las águilas. Oh, gloria a Jesús. Otra de las cosas que tú encuentras en la presencia de Dios, aleluya, y que muchos se han desenfocado en estos tiempos, y es la paz. Que nada te robe tu paz. Que nada te robe tu paz en Dios. La paz de Dios, aleluya, sobrepasa todo, aleluya, entendimientos, pasa todo, aleluya. Mira, vienen a ver, aleluya, momentos en que tú tienes una quietud, que tú no quieres salir de ese confort, aleluya, de esa paz de Dios. Y se presta el enemigo, muchas veces te llaman en el momento que menos tú lo esperas, que tú estás en una paz y te llaman para traerte problemas, cargar tu espíritu, y esa paz te la roba ese momento.
momento que vino, aleluya, alguien a susurrarte a tu oído. La paz desvanece, aleluya, porque le abriste puertas, aleluya, que entrara en la paz de la presencia de Dios, donde Dios en medio de esa quietud, en medio de ese silencio, aleluya, dejaste que esa voz llegara a tus oídos para robarte la paz en Dios. Otra de las cosas, aleluya, que se experimenta en la presencia de Dios es la bonanza. La bonanza. Porque la misma palabra del Señor dice que cuando los discípulos estaban en la barca, se turbaron al ver los vientos fuertes. Y Dios dijo, aleluya, bonanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Calma, mira, cálmate viento. Y de momento se puso todo una quietud, una bonanza, aleluya. Ese mover del Espíritu Santo. Muchas veces cuando tú estás conectado con el reino, aleluya, puede haber a tu alrededor situaciones que se levantan, aleluya, fuertemente por las opresiones del enemigo, pero tú sientes una bonanza terrible. Tú sientes una paz, aleluya, que solamente es la paz de Cristo. Se podrá caer el mundo, se podrá caer, aleluya, quizás la familia, pero tú sientes una tranquilidad, tú sientes, aleluya, es como cuando tú tienes un padre que está detrás de ti, aleluya, tú tienes una seguridad tan grande que tú te echas, aleluya, porque sabes que tu papá no te va a dejar caer. Así mismo es Dios. Podemos estar en los peores momentos de nuestra vida y nada más, aleluya, desprendernos hacia atrás, que Dios toma el control de toda la situación en la que tú estés pasando. Dios no te va a dejar caer. Dios te sostiene, aleluya, con su mano poderosa. Por eso el Señor te dice en esta tarde, y te dejo esta palabra sembrada en tu corazón, aleluya. Esta palabra poderosa, aleluya, que la quiero compartir con cada uno de los que están aquí presentes, aleluya. El Señor te dice en esta hora, mira, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay un misterio aquí, aleluya, en tu debilidad. Cuando tú eres débil, es cuando Dios, aleluya, es más fuerte en ti cada día. Dios te hace fuerte. Ay, que no puedo, pastora Lisandra, es que yo no puedo. Mira la situación en la que yo estoy atravesando. El Señor te dice, bástate de mi gracia en tu debilidad, en lo que trae confusión, en lo que trae quizás, aleluya, congojo a tu vida. Aleluya, el Señor te dice, mira, solamente cree. Es que solamente tú crees. Muchos se turban, aleluya, y hay un plan y un propósito de parte de Dios en su palabra que dice, aleluya, en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Es que tú tienes que clamar al Dios que tú le estás sirviendo. Muchos se equivocan, van de un amigo, van del vecino, van de un familiar y solamente clama a Él. Él es el que te va a ayudar en tu situación. No te va a ayudar más nadie. No te va a ayudar el pastor, ni la pastora, ni el siervo, ni el apóstol. Nadie te va a ayudar, solamente te va a ayudar Dios. En medio de tu crisis, en medio de tu tormenta, aleluya. Lamentablemente muchos hoy en día en el pueblo de Dios andan, alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si muchas veces tú has sido, ¿cómo se dice la palabra? No espectador, sino que visualizas, aleluya, el mover de la iglesia. Y muchos hijos de Dios andan cabizbajos, como derrotados. Y a veces tú los saludas, Dios le bendiga, ¿cómo estás? Ay, se supone que tú no estés ahí, porque tú andas con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que renueva tus fuerzas a diario, el Dios que te da las fuerzas a diario para que tú sigas hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. En Juan 16:33 dice la palabra, estas cosas es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esta palabra es tan poderosa porque el Señor te dice, mira, aunque tú tengas aflicción en el mundo, no te preocupes porque andas tan turbado, porque andas tan confundido, porque muchas veces te desespera. Si la misma palabra dice el Señor, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de Jesús.
Mira, hay cosas que Dios permite en el mover de los hijos de Dios, y muchas veces, como estamos tan cargados de situaciones en nuestra vida, no vemos el mover de Dios, lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. Y muchas veces, como hijos de Dios, nos turbamos, nos confundimos y vamos a veces hasta el lugar equivocado. Pero el Espíritu de Dios, a través de las Escrituras, a través de su palabra, alabado sea el nombre de Jesús, llega en el momento preciso y Dios, aleluya, te entrega una palabra para renovar tu fuerza y decir, aleluya, yo he vencido al mundo. Qué lindo es alabar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Hay unos tópicos aquí, aleluya, que en medio de, como dice el Señor en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es que tú tienes que confiar en la palabra del Señor. No confíes en las emociones de lo que tú puedas estar sintiendo, porque las emociones nos llevan a la ruina. Las emociones de la carne nos llevan a tomar decisiones erróneas. Las emociones de la carne nos hacen, aleluya, hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero el ser guiado por el Espíritu, aleluya, te hace, aleluya, vencer en el mundo. Estas cosas, aleluya, estos 6 tópicos que yo tengo aquí, aleluya, que son los que muchas veces el creyente pasa en su proceso o en su tormenta o en su momento difícil, y es en el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento a la vida del creyente, el Señor te entrega esta poderosa palabra. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, Dios tiene una palabra para ti, que en tu sufrimiento, que lo que tú estás padeciendo en este instante, el Señor te dice, yo he vencido al mundo. Más que tu sufrimiento, ya yo vencí el sufrimiento en el que tú estás pasando. Aprópiate de esa palabra. Otra de las cosas es el dolor. Cuando llega la crisis, el dolor que aprieta el alma, el espíritu, el corazón, aleluya, el Señor te dice, yo he vencido al mundo. Y lamentablemente muchos, aleluya, andan tan confundidos, y a través de esta palabra, a través de esta expresión de las Escrituras, quiero entrar a tu corazón y dejarte sembrado, aleluya, que a través de todas estas cosas, como aleluya, como los temores, los desánimos, las frustraciones y etcétera, el Señor te dice en esta tarde o en esta noche, en esta mañana, no sé cuándo vas a escuchar este audio, el Señor te dice, yo he vencido al mundo. Solo confía en ese Dios todopoderoso, al Dios que tú le estás sirviendo. Tu Dios no es pequeño. Dios tiene el control de tu situación y de todo lo que está girando a tu alrededor. Hay cosas que tú no entiendes, déjaselas en las manos del Señor. Hay cosas que, aleluya, que se ven como turbias, déjalas en las manos del Señor. El Señor te dice en esta tarde, y te dejo con esta poderosa palabra, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona Dios. Dios es el que te va a dar, aleluya, la fuerza para que tú puedas vencer en el nombre poderoso de Jesús. A través de las redes sociales, aleluya, todos aquellos que me escuchan, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Siéntate en la plena de libertad. Si necesitas reconciliarte con Dios, si necesitas, aleluya, rendirte a los pies, aceptar al Señor como tu único y exclusivamente su Salvador. Sientes que el mundo se te está cayendo encima, hay una palabra de Dios. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Solamente ríndete a Él. Él es el que cambia tu historia, tu diagnóstico, tu panorama, tu tormenta, tu proceso, todo lo que está girando a tu alrededor, que tú no entiendes, porque Dios está, aleluya, como llamándote la atención, que solamente Dios es el único que te va a sacar de ese lugar que tú te encuentras. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Bendiciones.